son cálculos que se hacen en base a esta ecuación. Entonces quiero que me digan, eso tiene que, es una de las ecuaciones que tiene que conocer. Todo lo que tengo recuadrado acá son ecuaciones que tiene que conocer. Entonces, esperen que estoy ingresando alumnos. Bueno, entonces, ¿qué es Q? Chicos, ¿qué es Q? Calor. La cantidad de calor. El calor absorbido, liberado por el sistema. ¿Se acuerdan, cuando decíamos, a veces cuando me demoro un poquito porque estoy admitiendo los últimos que se van uniendo? Bueno, cuando decíamos que había una convención de signos, ¿cómo indico un calor liberado por el sistema, que lo pierde, que el sistema se enfría? Negativo. ¿Cómo es ese calor? Negativo. Un signo negativo. El calor ganado por el sistema, cuando el sistema habitualmente se calienta. Acuérdense que esta ecuación es válida solamente cuando el sistema, dentro de ese intervalo de temperatura, no experimenta ¿qué? Un cambio de estado. Cambio. Ya el cambio de estado no sirve, ¿eh? Es siempre y cuando los componentes del sistema no cambien su estado. Bueno, entonces, el M, acá M, ¿qué es? La masa. La masa. La masa del sistema. masa. C, ¿qué es C? El calor específico. El calor específico. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué unidades tiene el calor específico? ¿Calorías? Calorías sobre gramo por Kelvin. Gramo por grado. Claro, por grado. Claro, es la cantidad de calor que tengo que entregarle a un gramo de una sustancia para elevar su temperatura un grado. Ese es el calor específico. ¿Está? Y delta T es la variación de temperatura. Entonces, ¿esto qué me vincula? Me vincula la cantidad de calor que puede absorber o liberar un sistema con un cambio de temperatura, con un delta T. Entonces yo le decía cuando hablábamos de esto, que es muy lindo esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo simplemente con un termómetro que lo adoso al sistema, mido cuánto cambia la temperatura y con esta formulita calculo la cantidad de energía térmica que liberó o absorbió el sistema. ¿Está claro? Ahora, muy importante, las unidades. Fíjense, la temperatura acá tiene que ser ¿en qué unidades? Grados centígrados. En centígrados. Porque la capacidad calorífica se expresa en calorías por gramo por grado. Como es por gramo, esta es M. A veces también esta capacidad se pega por mol, entonces acá sería N mol. Pero en general las unidades son calorías por gramo por grado centígrado. Entonces tiene que poner, si yo le doy 10 kilos de agua, ¿qué valor tiene que poner acá? ¿El M cuánto valdría? 10.000 gramos. 10.000 gramos, muy bien. Correcto. 1000 gramos. Claro, Perfecto. Y acá la temperatura que en grados Kelvin, en grados centígrados. A veces ustedes se acostumbran tanto a trabajar con las otras unidades en grados Kelvin que ponen acá la temperatura de grados Kelvin y hacen un lío, porque no se simplifica con esta unidad de caloría que es en grados centígrados. ¿Está acá? Bueno, muy bien. Esto lo que podemos hacer es, por ejemplo, yo le digo, tengo 1 gramo de cobre, entonces, por ejemplo, le doy la masa del cobre, el calor específico del cobre es tanto, y el cobre se calienta desde 10 grados hasta 30 grados. Yo acá pongo 30 menos 10, siempre esto es final menos inicial, y calculo el calor liberado. ¿Está bien? Sí. A veces nosotros proponemos otros problemas que son, vamos a hacer uno hoy, que son, por ejemplo, yo tengo un cubo de hierro y un cubo de cobre. Entonces los pongo en contacto y ahí se transfiere por continuidad, ¿no es cierto? El calor. Entonces, ¿cuál es la temperatura final? Entonces, como el calor liberado por un bloque lo gana el otro, entonces yo pongo QA igual a menos QB. O bien QA más QB igual a 0. ¿Está? Entonces ahí puedo calcular, por ejemplo, la temperatura final del sistema, la temperatura inicial, alguna incógnita dada en las otras. ¿Está bien? Bueno, esto de calorimetría no tiene más nada. No tiene más complicaciones teóricas. Profe. Después vamos a ver un ejercicio práctico. Profe. Uy, ya somos 60, nunca pensé. Bueno. ¿Por qué no corre? Ahí está. Bueno,
El segundo parámetro, el segundo tipo de grupo de problemas que vamos a ver son los de entalpía, ¿no es cierto? Entalpía, acuérdense que es una palabra griega que significa entalpos, viene de calentar, y entonces vincúlenlo con calor. Entonces, ¿qué sería la entalpía? A ver qué me cuenta lo que es la entalpía en términos físicos. ¿Qué significa? El calor El liberado calor o absorbido a presión constante. por el sistema cuando el sistema se transforma a presión constante. O sea, se llama térmica. Isobáricamente, a presión constante. Isotérmicamente es a temperatura constante. Es el calor absorbido, liberado por el sistema cuando la transformación es a presión constante, o sea, isobáricamente. Perfecto. Entonces, ¿cómo se define la entalpía? A través de esta ecuación, que la entalpía H es igual a E. ¿Qué será E? La energía. La energía interna. Lo que se llama energía interna, que son todos los componentes energéticos. La energía de movimiento de los átomos y moléculas o la energía de unión, cualquiera sea. Los enlaces iónicos, los covalentes, las uniones intermoleculares, todo lo que ustedes quieran, y toda la energía de movimiento, o sea, la energía cinética, traslacional, vibracional, etc. Y esto, P y B, ¿qué serán? Una presión y La presión y el volumen del sistema. ¿Está? Entonces, estas funciones termodinámicas, que son funciones de estado, ¿por qué se llaman funciones de estado? Porque dependen del estado de la materia y no del proceso. Claro, del estado del sistema, no del el proceso. estado inicial, y independiente del camino, ¿cierto? Entonces, por eso que se llama funciones de estado. Bueno, muy bien. No importa tanto, incluso vamos a ver que en esta no se puede calcular la energía, como decía, la entalpía en un punto, en un momento, pero lo que importa de todo esto son los cambios de estas funciones. El cambio que se produce cuando se produce un proceso. En un proceso químico es cuando se da una reacción química. Entonces queremos decir cuánto cambia la entalpía desde que empieza la reacción hasta que termina. ¿Está? Entonces, acá tomamos delta, entonces delta H igual a delta E, P por delta B, hacemos esto, y acá demostramos con esta ecuación de que delta H, o sea, el cambio de entalpía que se produce en el proceso químico, es igual al calor liberado cuando la reacción se hace a presión constante. Acá demostramos que esto que ustedes ya lo habían dicho, ya lo sabían. Bueno, eso de entalpía, no tenemos otra cosa. Ahora, esto de la entalpía, esperen que... La entalpía, puedo referirla a distintas cosas, por ejemplo, a distintos cambios químicos. Un cambio químico, ustedes me paran cuando no entienden algo, chicos. Entonces, pueden referirlos a distintos cambios químicos, ¿no? Por ejemplo, la entalpía de reacción. Cuando digo entalpía de reacción, ¿a qué me refiero? Al cambio de entalpía, ¿cuándo? Cuando que el sistema ocurre, ¿qué cosa? Una reacción química. De calor. Claro, ven que son todas pavadas, chicos. Pero hay que saberlo. Si uno no lo sabe, porque es una pavada, ya está. ¿Cómo indico eso? Lo indico de esta manera. Delta, que quiere decir el cambio, final menos inicial, de la entalpía de reacción. O sea, el cambio de entalpía que se produce, entalpía final menos entalpía inicial, cuando se produce una reacción química. ¿A qué llamo entalpía de formación? Esto es una entalpía de formación. Es una reacción química, pero particular. ¿Qué características tiene la reacción química? ¿Se forma otro compuesto? ¿A partir de qué? De elementos. De los elementos que lo constituyen. O sea, los reactivos de esta reacción tienen que estar en la tabla periódica, sí o sí. ¿Está? Por ejemplo, si yo quiero hacer la entalpía de formación del dióxido de carbono, ¿cuáles serán los reactivos? Un carbono y dos oxígenos. Carbono y oxígeno. Exactamente. Tienen que ser los reactivos, tienen que ser los elementos de la tabla periódica que constituyen ese compuesto. Entonces, esa reacción es la reacción de formación. Tiene que partir igual a partir de los elementos. Y eso es la entalpía de formación. Bueno, tengo otra entalpía que digo combustión. Es un caso especial de reacción cuando ocurre ¿qué cosa? Cuando se combina un mole compuesto con una cantidad suficiente de oxígeno. De oxígeno. Ese compuesto es el comburente. Y el oxígeno, perdón, esa cantidad de compuesto es el combustible. Y el oxígeno es el comburente. ¿Está? Y tenemos estos productos. Ese calor es siempre. Ahora, ese calor, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo el delta HC?
Negativo. No. Negativo. ¿Por qué? Negativo siempre. ¿Se acuerdan que negativo quería decir calor liberado? Y delta H es el calor liberado cuando el proceso se hace a presión constante. Entonces, no hay ninguna cosa que quemando algo absorba calor. Siempre libera calor. Esa experiencia la tenemos nosotros, ¿cierto? Si prendemos fuego, quemamos un papel, se produce calor. Nunca se va a enfriar. Nunca va a absorber calor del entorno. Va a liberar calor hacia el entorno. Entonces, como libera, Siempre es se negativo. Exacto. O dicho de otra manera, la reacción es exotérmica. Exotérmica. Bueno, sigamos. Ok, profe. Bien, ahora espere que voy a dar ingreso a otros dos chicos. Bueno, entonces, ahora vamos a definir entalpía estándar. ¿Qué quiere decir entalpía estándar? Cuando yo la calculo a la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados. Entonces, yo una entalpía estándar quiere decir que el cálculo lo hice en esas condiciones de presión y temperatura. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo indico que esa reacción la calculé a 25 grados de temperatura de una atmósfera? Con un supracero acá. ¿Está? Entonces, yo pongo acá, por ejemplo, yo tengo esta reacción, hidrógeno más un medio de oxígeno, agua. ¿Esta qué tipo de reacción es, chicos? ¿De formación? Exacto. Porque yo formo el agua a partir de sus elementos, de lo que está en la tabla, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Está? Entonces formo agua. Esta es la reacción de formación. Entonces acá pongo delta H de formación estándar. Acá me dice, acá me dicen que es menos 68,3 kilocalorías por mol. ¿Cómo leo esto? Que cuando se forma un mol de agua a partir de sus elementos, se liberan 68,8 kilocalorías por mol. Cuando esta reacción se hace a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados centígrados. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esta reacción acá, ¿qué tipo de reacción es que está acá abajo? ¿De combustión? De combustión. Perfecto. Combustión. Este es el combustible, este es el comburente. Y produce dióxido de carbono y agua. Entonces yo digo acá, delta H de combustión. A ver, que me lea alguno de esto que está escrito acá. A ver, ¿qué digo acá? ¿Qué digo acá? La variación de la entalpía de combustión en condiciones estándar es de menos 212,8 kilocalorías por mol. Ajá. Te liberan Se 200. Son libera. liberados. O sea, una reacción exotérmica porque es negativo. ¿Está claro? Párenme cuando no entiendan. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculo la entalpía. ¿Cómo calculo la entalpía? Hay dos modos, el directo o el indirecto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben, como todo delta es final menos inicial. Pero resulta que no se puede calcular, no es posible calcular la entalpía de un estado inicial y final. No se puede, es imposible. Entonces, se hace la siguiente, se forma una manera convencional de calcularlo. Se dice lo siguiente: la entalpía, que no se puede calcular así de entalpía en un punto, se hace la siguiente condición. Vamos a suponer que la entalpía de los elementos al estado estándar es 0. Yo no sé cuánto es, pero le hago 0. Igual que hizo Celsius cuando no sabía cuánto era el punto de fusión del agua y dijo es 0 grados. Se puede hacer eso, ellos tienen unidades relativas. Entonces acá yo digo, no sé cuánto es la entalpía, pero esta entalpía de los reactivos, de los estados estándar, la considero 0. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, la reacción de formación del agua. Yo dije, esto acá, ¿qué sería? Entalpía del agua menos entalpía de los reactivos. ¿Y la entalpía de los reactivos cuánto es? 0 por convención, por la que le acabo de decir. Entonces, la entalpía del agua la puedo reemplazar con esta convención por el delta H de formación del agua. Entonces, para calcular las de entalpía por el método directo, lo que hago es la sumatoria de la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. ¿Alguno entendió? ¿Alguno no entendió, mejor dicho? No entendí. Sí, yo me reperdí. Te reperdiste. Me parece muy honesto que lo diga. Yo tengo un cambio de entalpía o un cambio de cualquier cosa, es final menos inicial. Entonces, el cambio de entalpía H es entalpía final menos entalpía inicial. ¿Lo tienen? Sí. Sí.
La entalpía inicial de una reacción química no se puede calcular. Y la entalpía final no se puede calcular. Entonces tú vas a decir, ¿cómo voy a restar dos cosas que no la puedo calcular? ¿Están locos ustedes? Y un poco locos estamos los químicos, pero tanto no. Pero tengo un método para hacerlo, un método convencional. Yo te digo, yo no sé cuánto es el agua, el punto de fusión del agua el agua. No importa, pero yo puedo suponer que el punto de fusión del agua es 0 y calculo todo lo demás en función de considerar que eso es 0. ¿Se entendió? Entonces yo digo, no sé cuánto, ahora sí sé que es 273, porque ya existió Kelvin, pero antes no sabía Celsius, entonces le puso 0. Entonces cuando una cosa tenía 10, quiere decir que tenía más 10 que ese estado que no sabíamos que era, que llamamos 0. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Entonces fíjense, ¿esta no es la reacción de formación del agua? Sí. Bueno, Sí. entonces, si yo quiero calcular el delta, la variación de, digamos, la variación de entalpía, digo, entalpía final del agua menos entalpía inicial de los reactivos. Pero yo digo, los reactivos, como son elementos al estado estándar, los considero 0. Acá es la convención, como hacía Celsius con el agua. Entonces, fíjense, el delta H de formación del agua lo puedo considerar igual a la entalpía del agua, que antes no la podía calcular. Pero ahora con esta convención digo, la entalpía del agua no la sé, pero lo puedo igualar a la entalpía de formación del agua si considero que la entalpía de los reactivos es 0 en condiciones estándar. ¿Se entendió? O sea que la entalpía de los elementos al estado estándar, perdón amigo, siempre va a valer 0. Siempre va a valer 0 por esta convención que yo le acabo. ¿Cuánto es? No lo sé, ni lo sabrá nadie. Pero no importa, es 0. ¿Entendés? Es 0. Entonces, si yo hago esa convención, igual que el agua, se resultó reútil, porque yo digo, es 10 veces más que el agua. ¿Y cuánto es el agua? No importa, 10 veces más. Y acá igual. Entonces, yo así, en lugar de entalpía, que no las puedo calcular, uso delta H de formación. Entonces, esta ecuación en realidad se transforma en delta H de reacción es sumatoria de las entalpías de formación de los productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos, menos la entalpía de formación de los reactivos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. ¿Entendieron cómo se calcula la entalpía? Y lo mismo se va a calcular la entropía y lo mismo la energía libre. Los productos menos los reactivos. Lo único que en el caso de la entalpía no se puede calcular. En cambio, la entropía y la energía libre sí se puede calcular la entropía inicial y la final y la energía libre final e inicial. ¿Está bien? El único problema que tiene es en la entalpía. Los otros sí se pueden calcular. ¿Está bien? ¿Podrías repetir la última fórmula, profe? Sí. Ahora después lo vamos a hacer en la práctica, chicos. Vamos a usar esta fórmula. Entonces, ¿cómo se calcula la entalpía directa? O todas las otras también. La entropía y la energía libre también se calculan así. Es la sumatoria de las entalpías de formación de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, menos la entalpía de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Entendieron, chicos, ahora? Esperen que tengo que admitir dos. Uy, me van a matar. Sobrero y Noir. Profe, ¿qué diferencia hay entre el método directo e indirecto a la hora de calcular la entalpía? Vemos el método indirecto. El directo lo entendiste, ahora vamos al indirecto. ¿Lo entendiste esto? Sí, el directo sí. Chicos, ¿alguno no entendió? Profe, no, me costó un poco. No, ¿cómo puede ser que la entalpía de los productos, perdón, de los reactivos sea 0 y cuando vos lo restás de los productos, no entiendo? Bueno, te explico otra vez. O sea, yo, por ejemplo, la entalpía de formación del agua acá, ¿lo ves? Sí. Bueno, ¿a qué es igual? De acuerdo a esto. Y en la entalpía del producto menos la entalpía de los reactivos, ¿está? Sí. Y yo te pido, haceme esta cuenta. Quiero este número. Bueno, vos decís, dame este H, dame este H y dame este H. Y yo te digo, no, no se pueden calcular. Y entonces vos me decís, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hacer una diferencia si no tengo los números? Pero podemos hacer una convención. Y yo le digo, la entalpía de los reactivos al estado estándar es 0. Entonces, el delta H de formación del agua, que yo lo puedo medir experimentalmente, es la entalpía del agua. Si considero esto. Entonces yo mido
cuánto calor se libera cuando se forma un mol de agua a 25 grados de una atmósfera y tengo la entalpía del agua. ¿Entendieron ahora? ¿Y cuánto Está sería? bien. O sea ¿Cómo? que, profe, que no, digo, que la entalpía de los compuestos de químicos siempre Sí. va a tener un valor, pero los elementos por separado van a tener siempre 0 a estado Claro, estándar. porque vos es cero, porque vos no podés formar carbono. ¿Cómo va a formar carbono? Salvo que te pongas a juntar los protones, los neutrones, los electrones. Entonces, la formación de eso es 0. La energía que necesito ya está formado, 0. ¿Está? O sea, parto de esa energía de 0, que no es 0, hay una energía para formarlo, pero yo considero que eso ya está formado. Entonces, la energía, la entalpía del calor ese de formación es 0. Ok. ¿Lo van cazando? Profe, ¿y la entalpía de la formación del agua cuánto es entonces? Y vos lo calculás experimentalmente. Vos calculás qué calor se libera cuando mezclás un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno a 25 grados de una atmósfera. Medís, ¿no es cierto? Ponés un termómetro, calculás el Q, y ese calor es el delta H de formación. Y eso es la entalpía del agua. ¿Y cuánto es la del agua? Y ¿O viste varía? viste ¿Puede que ser los un dato cualquiera, profe? Claro, viste que te lo di acá, mijo. Acá, ¿ves? Acá está. Menos 68,3 kilocalorías por mol. Perdón, profe. ¿Está bien? Joya. ¿Entienden? ¿Entendieron? Sí, sí. Alguno se quedó, pero espere que me quedó Gabriel y Camila. Chicos, ¿alguno no entendió? ¿Alguno no entendió, chicos? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Igual si no entendieron del todo, lo tienen medio. Ahora cuando entremos a las, ¿cómo es? A los problemas, lo van a entender mejor. Ok, profe. O lo van a terminar de entender. Bueno, Al fin. entonces acá, ¿qué pasó? ¿Al fin qué? Bueno, entonces acá, entalpía estándar de una ecuación. Entonces, fíjense, la entalpía, ¿cómo hago? Entonces, yo por ejemplo tengo esta reacción química. A ¿qué sería? La chica, ¿qué representa? El número. Coeficiente estequiométrico. Coeficiente geométrico. B lo mismo, C lo mismo, D lo mismo. Y A, B, C y D grande significa mayúscula, significan los distintos los reactivos A y B, los productos C y D. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago? Yo hago. Entonces, delta R, o sea, la variación de entalpía de la reacción, que es igual. C por la entalpía de formación de C, más D por la entalpía de formación de D, menos, ¿cierto? Pongo paréntesis, yo pongo 2 menos, A por la entalpía de formación de A, menos B por la entalpía de formación de B. ¿La tienen, chicos? Sí. Bueno, Sí, sí. Sí, sí. Me parece, sí. bueno. Hay alumnos de informática. Sí, profe. Bueno, los alumnos de informática ahora se tapan los oídos y la cosa porque esta diapo y la que sigue no va para ustedes. Ustedes van a calcular la entalpía solo por el método directo. Los otros chicos van a calcular la entalpía por el método indirecto. Con lo cual necesitan estas dos leyes. O sea que ustedes ahora estas dos diapositivas que vienen no la tienen obligación de saberla. Si quieren vayan a preparar el mate. Bueno, pero Muchas rápido gracias. porque pasa rápido. Bueno, Profe. entonces, las leyes termoquímicas son la de la de Hess y la de Lavoisier-Laplace. ¿Qué dice Lavoisier-Laplace? Una pavada, chicos. Si el hidrógeno más un medio de oxígeno da agua, entonces el delta H de formación es igual a menos esto kilojoule por mol. Fíjense que ahora tiene otra unidad, no es kilocalorías, sino kilojoule. Por eso el número es otro. Entonces, delta H. Ahora, agua que se descompone, esto es más. ¿Qué querrá decir la ley entonces? Fíjense eso y denuncien la ley. La energía es la misma. Claro, que si una reacción ocurre en un sentido, libera una cierta cantidad de calor. Si esa misma reacción la hago en sentido opuesto, absorbe esa misma cantidad de calor. Claro. Pero en sentido contrario. Exactamente. Una pavada, claro, pero como fueron los primeros que eligieron Lavoisier-Laplace, se conoce mundialmente con la ley de Lavoisier-Laplace. Cualquiera de nosotros, si no hemos dado cuenta de eso y la denunciamos, sería la ley nuestra. ¿Está? Muy interesante lo de Lavoisier, fácil, pero tuvieron muy bicho Lavoisier-Laplace.
¿Está claro, chicos? Profe, Sí, o sea que en la reacción, viste, de combustión, los reactivos pasan a ser los productos y los productos pasan a ser los reactivos, en este exactamente. caso. Claro. Pero ahí entonces lo que tenés que hacer es eso. Y eso te posibilita que si vos tenés una reacción química, le podés invertir, si a vos te interesa, por ejemplo, el calor de producción de la reacción inversa, vos la podés dar vuelta, le das vuelta el signo del delta H y ya está. Y tenés el delta H de la reacción opuesta, sin hacer ninguna experiencia, simplemente cambiando el signo al delta H. ¿Está bien? Perfecto. Sigo. Y lo otro es Don Hess. ¿Qué dijo Don Hess? Si una reacción se produce en dos pasos, por ejemplo, A más B queda C, y después C más AD, la suma de este proceso es 2A más B queda C. Entonces, si en esta reacción el delta H es este, y en esta otra el delta H es este, como esta reacción es la suma de esta más esta, el delta H de esta última es igual a la suma de las dos. Y G dijo, si una reacción se produce en dos o más pasos, el delta H de la reacción final es la suma de cada uno de los pasos. ¿Se entendió? Sí, sí. De vuelta, por Repito. favor. Si una reacción se produce en dos o más pasos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, A más B da un compuesto intermedio C. Ese compuesto intermedio C reacciona con otra molécula de A y da D. Si yo la sumo esta reacción, esta se simplifica y me dice que 2A más B me da D. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo tengo el calor liberado en esta, el calor liberado en esta, y quiero calcular el calor liberado en esta, no necesito hacer esta reacción. Si yo sé esto, digo, este es igual a delta H1 más delta H2. ¿Eh? ¿Y cómo se enuncia? Que si una reacción se realiza en dos o más pasos, el delta H de la reacción suma es igual a la suma de los delta H de cada uno de los pasos. ¿Se entendió? O sea, sumar las Facilito. entalpías en realidad. Sumar la entalpía de los pasos es igual al de la entalpía final. Y cuando yo le agrego, no sé, un coeficiente, también va el coeficiente en lo que es en el... Ahora lo vas a ver. Porque estas Bueno. dos leyes se aplican para el cálculo de la entalpía por el método indirecto. Por eso yo les decía a los chicos de informática, eso no tienen que ver, porque ellos no van a calcular la entalpía por el método indirecto. La van a calcular solo por el método directo. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar estas dos reacciones. Esta diapo tampoco va para la informática. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo donde nosotros queramos calcular este delta H, esta reacción, que es carbono más un medio de oxígeno que da monóxido de carbono. ¿Qué tipo de reacción es esta, chicos? Deformación. Formación. ¿Deformación de quién? De monóxido de carbono. De carbono. De ¿Por qué monóxido se de llama monóxido de carbono. deformación? Porque los reactivos están en la tabla. Y tiene que ser el más estable. Ustedes saben que el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. Entonces, esa es la forma más estable. O sea, este es el calor de formación del monóxido. O sea, es la reacción de formación. Y esta reacción es del H de formación, en realidad, del monóxido de carbono. ¿Está bien? Sí. Esto es una incógnita. Sí. No me la dan a mí. No me la dan. Pero me dan como datos esta reacción A y esta reacción B. ¿Está? Pero Sí. yo digo, si Sí. yo me la arreglo, porque yo soy revivo, entonces me arreglo para que sumando esta reacción con esta reacción me da esta, entonces yo sumo estos dos y me da este. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí. el método de cálculo de la entalpía por el método indirecto consiste en sumar reacciones para darme una reacción incógnita. ¿Entendieron? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿cómo van a hacer en la práctica? Van a hacer lo siguiente. Ustedes van a empezar en una hoja, van a hacer una raya. Fundamentalmente, una raya. Y abajo de esa raya, ¿qué van a poner? La reacción incógnita, que está acá. ¿Está bien? Sí. Ven, esta reacción incógnita la ponen abajo de la raya. ¿Alguien no entendió? Tengo que hacer una raya
y ponerle abajo la reacción incógnita. ¿Cuál es la reacción incógnita? La que tengo que calcular el detalle. Esta que está acá. Ustedes la buscan en un problema de cálculo indirecto y vamos a tener una reacción problema. Es hacer una raya y le ponen acá abajo. ¿Alguien no entendió? Fácil. Bien. Ahora, ¿qué van a poner acá arriba? Y las reacciones dato. Ahora, el primer paso que van a hacer es van a saber si esta reacción es dato, la van a poner así como está o dada vuelta. ¿Está? Entonces tienen que empezar a mirar. Como yo quiero que me quede esto así, yo digo, por ejemplo, miren, acá de este lado de la flecha quiero que me quede el monóxido de carbono. ¿Cuál de estas reacciones tiene monóxido de carbono, de estas dos? ¿La A o la B? La B. Ahora, ¿la B la tendré que poner así como está o la tendré que dar vuelta? La tenés que invertir, dar vuelta. Y claro, porque fíjense, acá el monóxido de carbono está del otro lado. Entonces te la voy a dar vuelta para que me quede a la derecha de la flecha, como está acá abajo. Claro. Bien, entonces esta la voy a copiar así, dada vuelta. Monóxido de carbono, dada vuelta para acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Profe. Entonces le pongo el tache. Pero cuando supongo del tache, aplico la ley de Lavoisier-Laplace. ¿Qué tengo que hacer con el del tache? Dar vuelta al signo. Sí, muy bien. Sí. Bueno, ahora tengo que Profe. decidir si esta otra reacción dato la pongo como está o la pongo dada vuelta. Fíjense, esta reacción tiene el carbono sólido. ¿De qué lado está el carbono sólido acá en la reacción problema? Del lado que tiene que estar. Entonces, ¿qué me dice? ¿La dejo como está o la doy vuelta? La deja como está. ¿Cómo Queda está? como- Entonces la pego acá. Así que usted tiene que hacer eso. Una raya, pongo la reacción problema acá abajo y después ordeno las reacciones dato, la pongo para un lado o la pongo para el otro. ¿Está? Lo único que tengo que hacer. Una vez que arreglo bien, que están bien ubicadas, está bien. Acá tengo el carbono que está acá abajo, así que esta tiene que ir así. Esta tengo el monóxido de carbono que para acá, así que está bien. Estoy seguro que es así. Bueno, ahora tengo que simplificar todo lo que acá en los datos no aparece. ¿Está? Y a veces lo que me decía una compañera de ustedes, que es, tengo que multiplicar por cosa para que desaparezcan. Fíjense, el monóxido de carbono acá no aparece, acá en la reacción suma. Entonces fíjense que acá lo desaparezco y desaparezco. Supóngase que acá tuviera un 2 en esta, acá un 2. Para que desaparezca, ¿qué tendría que hacer yo, les parece? Multiplicar por 2 la de abajo. Multiplicar por La 2. B. Al multiplicar por todo esto, lo pongo entre paréntesis, multiplico por 2, esto como son magnitudes extensivas, dependen de la masa, va a ser multiplicado por 2 también. O sea, si yo multiplico por 2, como este calor liberado por mol, si multiplico por 2 son 2 moles. Entonces el calor es el doble. Entonces esto también lo multiplico por 2. ¿Está claro? Pero eso lo hago después, cuando empiezo a simplificar, una vez que yo acomodé las reacciones como van. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora sumo. Fíjense, entonces, carbono va acá, acá no hay más nada, oxígeno. Fíjense, acá hay 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Y acá hay un medio de 2 átomos de oxígeno, es un átomo de oxígeno. Acá hay 2, menos 1, me queda 1 en medio, o sea, un átomo de oxígeno. ¿Lo tienen eso? Y Sí. acá dióxido. O sea, que esta reacción es la suma de estas dos. Entonces hago esto, sumo esto más esto, algebraicamente, ¿no? Menos 397 más, me da 110. Y lo saqué. Eso es el cálculo indirecto. Una repavada, chicos. Una recontra pavada. Profe, una consulta. ¿Cálculo indirecto? Profe, una consulta. Yo pongo la raya acá. Abajo de la raya pongo la reacción problema. Y arriba de la raya pongo las reacciones dato en el orden que corresponde de acuerdo a lo que voy mirando acá abajo. Después empiezo a simplificar y si no se simplifica voy multiplicando por 2, por lo que fuera, voy a simplificar. Una vez que la suma de esta es esta, hago lo mismo con esto. Tengo que tener en cuenta que cuando doy vuelta cambio el signo y cuando multiplico hago la ecuación, después multiplico el detalle también. ¿Dudas, chicos, con cálculo indirecto? Profe, una consulta. Dale. ¿Por qué por qué no podría haber aplicado también la ley de Lavoisier en el cálculo A, que tiene el carbono grafito, Claro. que también tiene en el producto CO2? Claro, puedo calcular el modo directo, pero fijad, claro, obviamente siempre se puede calcular, pero para el carbono grafito,
tengo que saber el delta H de reacción. Entonces, yo no tengo esos datos, ¿viste? Tendría que conocer, para calcularlo así, tendría que ser de los productos menos reactivos. Y no tengo el cálculo, no tengo, ¿cómo lo saco? No tengo el delta H de formación del monóxido. Ah, tenés razón. No tengo el dato. Me Sí. dan los otros datos, el delta H de la reacción A y el delta H de la B. Entonces no me queda otra que calcularlo. Si yo hubiera tenido otros datos, lo puedo calcular por el método directo. Pero a veces los datos que me dan son los de las reacciones. Entonces yo no tengo más que combinar esas reacciones, porque esos son los datos que me dan. Ok. ¿Está bien? Ok, ok. Bueno, Sí, sí, sí. entonces vamos a seguir ahora con la otra reacción. Bueno, cálculo, ahora pasamos a la entropía. La entropía. Entonces, yo tengo otra vez la reacción química y quiero saber la entropía. ¿Qué era la entropía, chicos? Una magnitud termodinámica que medía ¿qué? El desorden El de la desorden. reacción. Bueno, entonces, cuando la variación de entalpía es positiva, el sistema se desordena. Cuando es negativo, el sistema se ordena. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿cómo lo calculo? Igual que la entalpía en forma directa. O sea, entropía de los productos por su coeficiente estequiométrico menos entalpía de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Pero ¿qué pasa? Acá la entropía de inicial y final las conozco, la puedo conocer. Entonces lo pongo ahí, lo calculo y ya está. No tengo problema como la entalpía. ¿Entendió? Sí. Sí, sí, sí. Acá no hay ningún inconveniente. Nadie tiene duda, chicos. Hablen ahora o callen para siempre. O sea, en la entropía no hay que igualar nada a cero ni nada, porque la Nada, conocemos. porque no tengo el problema que yo la entalpía del sistema no la puedo calcular. La entropía del sistema sí la puedo calcular. Entonces no hay problema. Claro, está bien. No hay problema como la entropía, que tengo que usar los delta H de formación en lugar de la entalpía que no la puedo calcular. La entropía sí la puedo calcular, la entropía absoluta. ¿Está? Profe, ¿lo puede explicar que se me cortó? ¿Qué parte? ¿La entropía? Sí, entropía. Claro, la entropía es una magnitud termodinámica que mide, es un parámetro que mide el cambio del orden o desorden del sistema, ¿no es cierto? Entonces, cuando la variación de entropía es positiva, quiere decir que el sistema se desordena. ¿Viste? Hay una gran entropía. Los físicos que son más locos que nosotros dicen, esta universidad tiene una gran entropía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué están diciendo? Para los que Tiene un gran saben. Tiene mucho desorden. ¿Ah? Pero viste, el que no sabe nada dice, ¿de qué estará hablando este señor? Qué inteligente. Y entonces es lo mismo que sinónimo de despelote. Bueno. Entonces, cuando un sistema aumenta su entropía, quiere decir aumenta su desorden. O sea, es positivo, el delta S es positivo. Cuando disminuye su desorden, entonces se dice que es negativo. O sea, el sistema se ordena. Eso es una disminución de la entropía. ¿Tá? Entonces, acá está aumentando la entropía. ¿Qué quiere decir? Cada vez más lío. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Como entalpía final menos inicial. Entalpía de los reactivos, de los productos, menos entalpía de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Con la diferencia de que en el caso de la entalpía en la entalpía del sistema no se puede calcular. En cambio, la entropía sí. Entonces lo hago directo sin ningún problema. ¿Dudas? Una sola pregunta. Vale. ¿Cómo calculamos el tema de las entropías inicial y final? Generalmente son datos. O bien. Son datos. Son datos. Son, por ejemplo, te doy esta, y vos tenés la ecuación y calculas esa. O te puedo decir, el delta S es tanto, te doy esta, y calcula que falta. O sea, de todos estos datos te voy a dar todo menos uno. Y del otro lo sacás. Listo. ¿Bien? Bueno, la última, gracias a Dios, termina, es la energía libre de Gibbs o G, como quieran llamarla. Bueno, entonces, energía libre, ¿cómo se define? Como H menos T por S. Donde H, ¿qué será? La entalpía. La entalpía, T y S, ¿qué serán? T, ¿qué será? Temperatura en Temperatura grado Kelvin. absoluta. Absoluta en Kelvin y S, la entropía. Entropía. Variación de entropía. Bueno, entonces, la ventaja de este parámetro es que delta G del sistema se independiza del entorno, delta H del sistema y delta S del sistema. ¿Tá? Entonces, ¿qué es
físicamente la variación de entalpía? ¿Qué información me da? Este sistema, su variación de energía libre es tanto. ¿Por qué es importante calcular la energía libre de una transformación? Para saber cuánto varió. Para saber cuánta energía de ese cambio yo la puedo utilizar para hacer trabajo. ¿Está? Por ejemplo, usted, parte, cuando se produce la combustión en un motor, por ejemplo, de combustión interna, parte se va a hacer para desordenar el sistema y parte lo va a ganar para producir este movimiento del cigüeñal. Entonces, la energía libre mide la cantidad de energía del sistema que puede ser usado para hacer trabajo, en este caso mover el cigüeñal. Lo otro se va a perder en calentar el motor, en movilizar, liberar los gases de combustión, etc. A mí eso no me importa. Me importa la energía que va a ser para producir energía mecánica. Entonces, el delta G de una transformación mide la cantidad de energía útil puesta en juego. ¿Entienden? Sí. Pues es Sí, sí, sí. importante esta historia, no es una pavada. Después ustedes, No, no. los ingenieros mecánicos y todo eso, los ingenieros industriales van a seguir profundizando. O ese sea, tema. sería Bueno, la esto- energía que se puede aprovechar, digamos. exactamente como vos lo dijiste. Entonces, pero aparte de eso, la energía aprovechable en todo cambio, tiene un parámetro de espontaneidad. Se puede utilizar como parámetro de espontaneidad. La segunda virtud de este famoso delta G de Gibbs. La segunda es que lo puedo utilizar como parámetro de espontaneidad. Entonces, para saber eso, quiero saber qué es espontaneidad. ¿Qué se llama la termodinámica a un proceso espontáneo? Que se produce sin aporte de energía. Sin aporte externa de energía, ¿no es cierto? Yo no tengo que aportar energía. El sistema solo evoluciona sin que nadie le diga nada. Por ejemplo, las hojas de los árboles en el otoño, ¿cierto? Se caen de ahí porque, bueno, por un proceso biológico, el árbol libera las hojas, ¿no es cierto?, de la planta. Entonces se caen absolutamente. O sea, ese proceso es espontáneo. Las hojas en determinado momento del año se van a caer del árbol. Ahora, si yo quiero pegar todas las hojas que cayeron con la gotita de nuevo en el árbol, ¿eso es un proceso espontáneo? ¿Va a ocurrir espontáneamente libre? No, No, No. pero hay un No. trabajo Tengo para que hacerlo. invertir claro, energía, es trabajo. exactamente. Invertir trabajo para levantar todas las hojas y pegarlas en su estado. O sea, la espontaneidad es de que el árbol que tiene las hojas, y si yo tengo dos fotos, el árbol con las hojas y el árbol sin hojas, yo digo, este árbol previo es previo a esto. ¿Por qué? Porque el sistema evoluciona espontáneamente así. O sea, si la foto es al revés, el árbol sin hoja y después el árbol con hoja, ese proceso no fue espontáneo. Alguien se tomó el trabajo de agarrar cada hojita y pegarla en su lugar. Pero eso no fue un cambio espontáneo, ¿se entendió? Sí. Si yo tengo Sí, todas profe, las, sí. por ejemplo, si yo tengo en un mazo de cartas todas las cartas ordenadas por número y por palo, ¿cierto? Y yo las mezclo y tengo todas las cartas separadas, el proceso fue espontáneo, fue de las cartas ordenadas a las cartas desordenadas. Pero el proceso al revés no hace por sí espontáneamente. ¿Qué probabilidad hay que yo tengo todas las cartas desordenadas, las mezcle y me quedan todas ordenadas por palo y por número? Y bajísima. Casi O sea, el ninguna. sistema espontáneo es el desorden. La naturaleza evoluciona espontáneamente hacia el desorden. La posibilidad que evolucione hacia el orden tiene una probabilidad muy baja. Siempre se desordena. Y si no, pregunten al placar de ustedes, ¿no es cierto? Ordenarlo es un plomo y da trabajo. Desordenarlo se hace solo. No necesitamos invertir energía. ¿Está? Bien. ¿Seguimos adelante? Dale. Sí, profe, sí. Incluso, chicos, por ejemplo, la formación de cada uno de nosotros, cuando nos formamos como personas, ¿no es cierto? Nuestro nacimiento, ese contradice la termodinámica, porque toda la materia que está formando parte de nosotros estaba distribuida por la naturaleza y se ordenó para dar nacimiento a un nuevo ser. Entonces, eso contradice la termodinámica, porque nosotros nos ordenamos en contra de la termodinámica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para permanecer unidos, tenemos que estar degradando la naturaleza. Nosotros necesitamos comer y degradar la naturaleza para mantenernos. Si nosotros dejamos de comer, nos degradamos. Porque nuestra formación del nuevo ser en la naturaleza contradice esta ley de la entropía, ¿cierto? Nosotros vamos en contra de la entropía de la naturaleza. Bueno, Ok, seguimos profe. adelante. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la energía libre de Gibbs? Igual que todas.
o sea, delta E de la sumatoria de la entalpía final menos entalpía inicial, ¿cierto? Final menos inicial multiplicado por el coeficiente estequiométrico. También el G de cada uno de los sistemas se puede calcular, así que no tiene el problema de la entalpía. Es lo mismo que la entropía, se calcula directa. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces acá vamos a ver usar el delta G como parámetro de espontaneidad. O sea, cuando el delta G yo lo calculo para un cambio, ¿no es cierto? Y me da menor que 0, ese cambio es espontáneo. Si me da mayor que 0, es no espontáneo. ¿Está? Y, por ejemplo, si el delta H es menor que 0, ¿está? O sea, la reacción, ¿cómo se va a hacer si el delta H es menor que 0? ¿Exotérmica o Siempre endotérmica? exotérmica. Porque le cae- Exotérmica. exotérmica porque Exotérmica. Claro, ese cambio a la naturaleza le gusta. Todo cambio en que el sistema libere calor, la naturaleza contenta. ¿Está? Y si el delta S de ese cambio es mayor que 0, quiere decir que hay más orden o más desorden. Más desorden. mayor Más desorden. desorden. Entonces, todo cambio donde se libera energía y donde se desordena la naturaleza se pone contenta. O sea, el delta G nos va a dar menor que 0, fíjese, acá le pongo un número negativo y acá le pongo un número positivo, como tengo que restar me va a dar negativo. Entonces ese cambio va a ser espontáneo, delta G menor que 0. ¿Por qué? Porque el sistema libera calor y se desordena. ¿Está? Veamos la otra situación, que el delta H mayor que 0. ¿El sistema qué va a hacer en este caso? ¿Va a ganar o perder calor? Va a ganar calor. Ganar calor. ¿Te gusta la naturaleza eso? No. No. Que el sistema de delta S menor que 0, ¿se ordena o se desordena? Se ordena. Se ordena. Se Se ordena. ordena. ¿Le gusta esto a la naturaleza? Ah, No. ¿Saben qué No. dice la naturaleza? Eso en mi naturaleza no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque las dos cosas estas no me gustan. ¿Me entienden? ¿Cómo va a ocurrir? Siempre. Porque son estas dos cosas que a mí me gustan. Ahora el problema se le presenta a la naturaleza. Esta es una pavada que le estoy diciendo yo, porque en realidad la naturaleza hace lo que quiere. Nosotros tratamos de interpretar la naturaleza, ¿no? Entonces, Sí. vamos a hacer la situación. ¿Qué le pasa a la naturaleza cuando delta H es mayor que 0? ¿Qué pasa cuando es mayor que 0? Libera Un energía. proceso endotérmico. O sea, no, Endo, absorbe gana energía. energía. Absorbe. ¿Le gusta esto a la Absorbe. naturaleza para este No, cambio? no le gusta. No. No le No. gusta. No le gusta. ¿Pero qué pasa? Se Hay ordena. mayor desorden en la entropía. Desorden. Desorden. Entonces la naturaleza Desorden. dice, y acá esto no me gusta nada, pero esto me gusta. ¿Y qué resuelve? ¿Quién resuelve? Y La el que ¿Qué? termina más Depende de fuerte. la temperatura. Claro, porque fíjense, está pegado por la temperatura. Entonces, a alta temperatura va a tener más fuerza este. A baja temperatura va a tener más fuerza este. ¿Está? Entonces, Desempata. fíjense, claro, fíjense, acá, entonces, este delta H me gusta. ¿Está? Entonces, como delta H me gusta, a alta temperatura este va a tener más fuerza y va a ser espontáneo. Fíjense esta situación. Delta H menor que 0. ¿Está? ¿Le gusta a la naturaleza esto de que libere calor? Sí. Sí. Sí, pero se Sí. ordena. Esto a la naturaleza no le gusta. Entonces, ¿a cuándo va a ser? Y cuando Dios tenga poca fuerza. ¿Cuándo este término va a tener poca fuerza? Y cuando T sea bajo. Cuando tenga baja temperatura. La temperatura se A baja. alta temperatura, a baja temperatura va a ser porque este término va a tener fuerza. Entonces va a permitir que a la naturaleza le gusta. ¿Entendieron, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Esto es lo mismo que acabo de decirle, después lo miran ustedes si quieren. Acá termino este. Bueno, entonces esperen que saco esto voy a buscar el otro. Esperen. Bueno, ¿están viendo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a hacer, estos son los problemas que van a tener, estos problemas tipo el cálculo de calorimetría, cálculo de entalpía, método directo y método indirecto, cálculo de entropía y cálculo de energía libre. Esos son los problemas tipo. ¿Tá? Entonces, cálculo directo, método directo es todo. Esto que está acá es para todo menos para los los chicos de informática. ¿Tá? Entonces,
Vamos a empezar por el primero, calorimetría. Entonces dice así el problema, miren. Dice, espera que ya cambié esto para acá arriba, que me molesta, acá está. Bueno, entonces dice, si agregamos 10 litros de agua a 13 grados, a 90 litros de agua a 27 grados, ¿cuál es la temperatura final del agua? Entonces, ¿qué harían? Vayan pensando. Acá ordené los datos, miren. El M1, o sea, para el primero de estos son 10 litros. El C del agua, ustedes saben que 1 caloría por gramo por grado. La temperatura del agua esta, de 10 litros, es 13 grados. Esta otra, que tengo acá, tengo 90 litros. El C2 es 7. ¿Cómo calculo esto? A ver, escucho ofertas. Puede ser Q sobre M por calor específico. Eso Claro. te da el delta T. O sea, esperá, pero yo tengo uno de estos sistemas que está a 27 grados, va a liberar calor. ¿Sí? Sí. Supóngase Hay que hacer Q2. una Claro. igualdad de Y calor. O sea, Q2, calor 1 el es que igual a libera, menos. se va a El caer ahí. calor 1 es igual al calor 2. Claro. Entonces tengo que decir, Q1, ¿cierto? Que el que se va a calentar, más Q2, que va a ser negativo, que va a liberar, va a ser igual a 0. O sea, el calor que libera uno lo va a captar el otro sistema. Cuando ustedes le dan dos sistemas que se transfieren calor, tienen que plantear esta ecuación. ¿Todo entendieron? Sí. Bien. Sí. Entonces, seguimos adelante. Entonces, ahora hacen el reemplazo. O sea, Q1, ¿qué es? M1 por C1 por TF menos T1. TF es la temperatura final, la incógnita. Y T1 es la temperatura inicial, o sea, 13 grados. Sí. ¿Sí? Este Q2 es M2, o sea, 90 litros. C1, ¿qué? Lo mismo porque las dos son agua. T final menos T2 en la inicial. La T final va a ser igual, porque al mezclar estas dos cantidades de agua, van a llegar a un equilibrio térmico, o sea, van a llegar a la misma temperatura final. ¿Está hasta acá? Sí. Sí, sí. ¿Qué apareció acá? Una cosa rara. Bueno, seguimos adelante. Paren cuando no sepan, ¿eh? Entonces, acá lo que van a hacer es, van a despejar acá. ¿Qué van a hacer ustedes? Por ejemplo, van a hacer M1 por C1 por TF, M1 por C1 por T1, más M2 por C2 por TF. O sea, distribuyen M2 y acá, más M2 por esto. Y después, dejan de un lado todo lo que tiene TF y pasan del otro lado lo que no tiene TF. Sacan factor común TF y tienen esto. Eso es álgebra. Ustedes vayan haciendo álgebra. ¿Se acuerdan de álgebra eso, chicos? ¿Se acuerdan de álgebra? Sí, sí, sí. Hay carreras que no tuvimos Yo, álgebra. yo no di álgebra. ¿Nunca en tu vida tuviste álgebra? Esto de la No. escuela primaria, chicos. Cálculo algebraico, quiere decir. ¿A qué escuela fuiste, Ricardo? ¿A qué escuela fui yo? A una Sí, porque escuela la mía no lo dieron. no Pero lo dicen. ni Bueno, cerca. yo en mi época se daba, allá en una escuela de Villa, así que se veía bien. O sea, aplicar la propiedad distributiva, se llamaba esto, lo decía la maestra, propiedad distribuida de la multiplicación respecto de la suma o la diferencia, ¿no es cierto? De la suma algebraica. Entonces, cuando yo tengo esto multiplicado por una suma algebraica, ¿sabes lo que es suma algebraica? No. Sí, sí, yo más o menos. Suma algebraica es cuando se suman sí. o se restan términos. Entonces, cuando yo digo suma algebraica, incluyo sumas o restas, o mezcla de sumas y restas. Yo digo A más B menos C, eso es una suma algebraica, que incluye suma o resta de términos. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las propiedades de la multiplicación respecto de la suma algebraica, es decir, es que es distributiva. O sea, yo puedo distribuir estos parámetros M1 y C1 en acá. Entonces pongo, esto es igual a M1 por C1 por TF menos M1 por C1 por T1. ¿Entienden? Y acá sería M1 por C2 por TF menos M2 por C2 por T2. Después, paso allá todos los términos para el otro lado, todos los términos que no tengan TF. Después saco factor común TF y paso esto para acá abajo.
Traten de ensayar eso y si tienen problemas se lo preguntan a los tutores. ¿Está bien? Intenten hacer esa suma algebraica y le tienen que dar eso que está ahí abajo. Después reemplazan, como está ahí, acá abajo, y le tiene que dar, eso es matemática ya, no es química. Le tiene que dar 26 grados. Ensayen esto para hacerlo. ¿Está bien? Facilito. Sí, sí. Bueno, vamos al segundo problema. ¿Dudas con este problema 1? No. Bueno, esperen que voy a sacar que no quiero mostrarle esto. Esperen. Igual, profe, también puede ser que sea menos Q1 es igual a Q2. Y ahí Menos Q1 es igual a Q2. Lo mismo, claro, exactamente. Y puede en vez de igualarlo a reemplazar 0, hacer una Eso igualación lo directa. hacíamos. exactamente. Con la práctica Bueno. hicimos eso. Bueno, lo mismo, Ahora me está bien, acuerdo. perfecto. Está perfecto. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver otro caso ahora, ¿cierto? Vamos a ver otro caso. Vamos a calcular la entropía. Dice, calcular la variación de entropía para la reacción de síntesis del amoníaco, que nitrógeno más hidrógeno amoníaco, y estos son los datos. La entalpía del nitrógeno, la entalpía del hidrógeno, la entalpía del amoníaco. Entonces yo tengo la reacción nitrógeno más, tengo que hacer la reacción. Y después, ¿cómo calculo el delta de entalpía? Y entalpía de los productos menos de los reactivos. Entonces pongo 2 veces la entalpía de formación del amoníaco. ¿Cuánto era del amoníaco? Y 192,5. Por 2. Por 2. Para que tiene un 2. ¿Está? 3, perdón. Bueno, menos. Entonces, entre paréntesis, 191, que es la del nitrógeno, por 1, más 3 por 130,7. Acuérdense que cuando esto lo distribuyo acá es, bueno, si quieren suma y después se lo restan a los otros, ¿no? Y le da acá. Y acá calcularon la variación de entropía. ¿Dudas, chicos, con cálculo de entropía? No. De mi parte No, no. no. De mi parte no. La entalpía, esto es el cálculo de la entropía en método directo. Si yo le dijera calcular la entalpía por el método directo, acá tendría que poner delta H. Y acá harían lo mismo, pero en lugar de sumar las entalpías, ¿qué dato tendrían que darle yo? ¿Cómo dijo, ¿Cómo, profe? Yo digo, si acá le digo, en lugar de este cálculo, digo calcular la entalpía por el método directo. ¿Está? La entalpía Sí. estándar por el método directo. ¿Qué tendría que darle yo? ¿Qué dato? La energía interna, la presión y el No, la volumen. energía ¿puede de ser? formación, ¿se acuerda? La energía de formación. La energía estándar de formación. ¿Está? Si yo quiero la entropía de formación, ¿cuánto es la energía estándar de formación del nitrógeno? 0. 0. Vale, 0. ¿Y la energía estándar de formación del hidrógeno? 0. Cero. También, En la también tabla. 0. Entonces, yo el único dato que tengo que darle acá es la entalpía estándar de formación del amoníaco. ¿Y cuál va a ser la entalpía de esta reacción? Es 2 veces la entalpía estándar de formación. ¿Está bien? Ok. Sí. Perfecto. Sí. ¿Escucho? No, nada, profe. No, creo que dijo perfecto. Bueno. Bueno. Ahora me dice. Bueno, estos problemas, a ver, ahí está. Bueno, este problema dice así, determinar si es espontánea la formación del dióxido de carbono en condiciones estándar. ¿Está? Y me da estos datos. ¿Está? Me da el delta H de formación del dióxido de carbono, la entropía del dióxido de carbono, la entropía del oxígeno y la entropía del carbono. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Esto no me dijeron que era 0. Sí, pero en estado estándar. Entonces esto se ve que no es en estado estándar, es fuera del estado estándar. ¿Está? ¿Vieron? ¿Esa es entropía, profe? La O entropía ese es del reactivo. de oxígeno molecular. Claro, y esta sería la entropía, ¿eh? Y esto es la entropía. Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo tengo la reacción de formación.
¿Cómo es la reacción de formación? Y el dióxido de carbono a partir de su reactivo, o sea, carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Esta es la reacción de formación. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a calcular primero el delta H. ¿Cómo calculo el delta H? Y por el método directo, o sea, entalpía de formación de los productos menos la de los reactivos. ¿Cuánto es la entalpía de formación del dióxido de carbono? Y acá me dicen, menos 393.5. ¿Está? Si es estándar esta reacción, ¿cuánto es la energía de formación del dióxido de carbono? Delta H. 0. 0. ¿La del oxígeno? 0. 0. Claro. Entonces, Carbonio y oxígeno vale delta cero. H de esta reacción es menos 393 kilojoules. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí, Ahora sí. vamos a calcular el delta S. Entonces, delta S de los productos menos delta S de los reactivos. ¿Cuánto es el S de los productos, del dióxido? Y 213,4. Menos el de los reactivos, 5,7 y Más 204. 204,8. Entonces eso me da 2,9. ¿Está? Y ahora calculo el delta G. Delta H, que es 393. Fíjense que esto está en joules y esto está en kilojoules. Entonces yo para sumarlo tengo que pasar el kilojoule a joules. Entonces, ¿cómo hago para pasar kilojoule a joules? Multiplico por ¿cuánto? Por 1000. Por 1000. Por 1000. Si yo quiero pasar kilómetro a metro, multiplico por 1000. O sea, 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, yo esto en lugar de poner así, pongo 393.500. Y acá sumo 298. ¿Por qué pondré 298 acá? Porque el T es temperatura estándar, que es 25 En grados grados. Kelvin se representa. Ah, grados Kelvin, Eso sería 298 20. Kelvin, por 2,9, que es el delta S, 2,9. ¿Está? Entonces sumo y me va a dar 394.400 joules. Lo paso a kilojoules y me queda 394,4. ¿Está? Sí, sí, sí. ¿Cómo es Y de usted- kilojoule a joule? De kilo, Multiplicado por acordate 1000. vos de metro. ¿Cómo hace para pasar kilómetro a metro? Yo tengo 1 kilómetro. ¿Cuántos metros son? 1000 metros. 1000. Entonces, Sí. 1 kilojoules son 1000 joules. Ah, ok. ¿Está bien? Bien. Y ustedes me dicen, ¿y para qué calculaste el delta G? ¿Quién te lo pidió? Y porque me dice acá determinar si es espontánea. Y yo tengo que el criterio de espontaneidad es el cálculo del delta G. Entonces acá pego teoría. Si el delta G era negativo, ¿qué quería decir? ¿Cómo era el significado, la aplicación? ¿Delta G El negativo? ¿qué? desorden. Hay menos No, desorden. delta G. El desorden delta S. Delta G negativo, ¿qué significaba? ¿Espontáneo? Era Pero si espontáneo. es espontáneo. Ah, Significa claro, que es la espontáneo. Y espontaneidad. aparte, no solamente me dice que es espontáneo porque es negativo, me dice que el calor que puedo, es decir, que la energía que es aprovechable del sistema es 394,4. Claro, sí, sí. ¿Entendieron? Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguimos con otro problema? Dale, adelante. Bueno, dice, ya vamos terminando. ¿Qué hora era todo esto? Yo esto después se lo subo, ahora cuando termine se lo subo. 7. Sí, nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Bueno, entonces, acá 4 dice, calcular la variación de la energía libre delta G y la temperatura de equilibrio para la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Y me dice que los datos son estos. Me da el delta H de formación del trióxido, del dióxido, y me dan las entropías. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí me dan los resultados. Entonces, ¿qué dice? Yo quiero calcular el delta G. ¿Está? Entonces, para calcular el delta G, la formulita ¿cuál era? Acá la tienen, delta G igual a delta H menos T por delta S. Tengo que calcular delta H por el método directo. Entonces, ¿qué hago? Productos menos reactivos, como ustedes saben, y calculan menos 99,3. ¿Está bien, chicos? ¿Eso lo entendieron? Sí. Más de lo mismo. Sí. Delta S es producto menos reactivo por coeficiente geométrico y obtienen 94,8, más de lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Después ponen, entonces, delta G es igual a delta H, que tienen acá. Fíjense que paso, como esto es joules, paso de kilojoule a joules, menos T por delta S. Acuérdense que esto es en estándar, vale en Kelvin, ¿va? Y entonces obtengo esto. Ahora, ¿qué pasa?
me dice calcular la variación de energía libre y aparte la temperatura de equilibrio. ¿Tá? La temperatura de equilibrio. ¿Cuándo la temperatura es de equilibrio? Cuando el delta G es igual a 0. Entonces yo agarro y lo que hago es igualar esta ecuación a 0. Y acá despejo T. Entonces despejo T y me da 1047. ¿Qué es? A esa temperatura, 1047 Kelvin, la variación de delta G es igual a 0. Y se acuerdan que la interpretación de delta G, cuando la variación de entalpía es igual a 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. ¿Está? O sea que el sistema no va a evolucionar. A esa temperatura no evoluciona hacia los reactivos, está en equilibrio. ¿Se acuerdan que decíamos que un sistema de equilibrio era cuando no variaba sus parámetros del sistema? Las variables del sistema. Entonces está en equilibrio. ¿Cuándo? A esa temperatura está en equilibrio. A otra temperatura no, va a evolucionar o hacia los productos o hacia los reactivos espontáneamente. ¿Está bien? Entonces, profe, para sacar la temperatura del equilibrio, se aplica esa fórmula, despejándote Explica la esa temperatura. fórmula. Ustedes calculan el delta G, igualan, o sea, hacen la fórmula delta G y hacen delta G igual a 0. Porque ¿cuándo vale delta G igual a 0? Cuando el sistema está en equilibrio. Entonces ahí hace la temperatura. O sea, dado delta H y dado delta S y de pedir la temperatura de equilibrio, yo igualo esta ecuación a 0 y despejo T. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando el sistema está en equilibrio, la energía delta G no varía, o sea, igual a 0. Entonces calcula a qué temperatura el sistema no evoluciona, ni para los productos ni los reactivos, está en equilibrio. ¿Está? Las variables del sistema se van a mantener constantes. O sea que a los 1040, como dice en el resultado, a los 1047 grados Kelvin, ¿esa temperatura va a estar en equilibrio? Exactamente, señor. Ah, listo. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí, Creo sí, que hay sí. otro problemita acá. Dice. Bueno, a ver. Esto es más de lo mismo, ya no hay más nuevo, es todo viejo. Entonces ustedes van a ir pensando. Miren, dice calcular la entalpía estándar de formación. Creo que acá, ya, a ver, miren, tengo el 5 y creo que tengo uno más o dos. A ver, 6. Sí. Tengo 7. Bueno, los que quedan, chicos, los problemas que quedan son de cálculo de la entalpía por el método indirecto. O sea que los chicos de informática, ya está. Joya, profe, gracias. ¿Listo? Profe, ¿puedo volver al principio del Word? A la primera Sí. página. Déjame ver. ¿Esto lo sube usted después? Sí, sí, sí. Cuando termino esto, al problema 1 decís. Claro, a la primera página. Quiero volver el tema de calorimetría. Sí, acá está. ¿Qué pasó? No, quería ver la formulita. Ahí está. Vos podés Q1 más Q2 igual a 0, o ponés Q1 igual a menos Q2. Y ahí reemplazás. ¿Por qué, profe, en el denominador aparece porque masa 1 por calor específico 1 sumado a la masa 2 por el C2? ¿Y por qué en la temperatura está ahí hacia arriba, en el numerador? En esta ecuación, Claro, en la ecuación que dice. bueno, que escribe ¿por usted. qué? Porque vos vas a tener que hacer lo siguiente. Hace M1 por C1 por TF. ¿Está? Más o menos M1 por C1 por T1. Después, más M2 por C2 por TF. Menos M2 por C2 por T2. ¿Sí? Después, pasás todo al otro lado del signo igual, todo lo que no tenga TF. Todos los términos que no tengan TF los pasás del otro lado. Y los cambiás de signo cuando lo pasás para allá. Entonces, de este lado van a quedar todos los términos que tengan TF. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Sacás lo que se llama factor común. Lo sacás el TF, le abrís un paréntesis y ponés todo eso adentro. Y te va a quedar esto. Te va a quedar TF por M1 por C1 más M2 por C2. Entonces, esto que está multiplicando a TF lo pasás dividiendo. Y ahí te queda esta ecuación. Practiquen eso. ¿El resultado cómo quedaría de esa ecuación? Te queda esto. Y después, cuando reemplazás, espera un cachito. Cuando reemplazás, te queda, por ejemplo, M1 es
10 litros. Lo podés poner como 10 gramos, porque un litro pesa 1 gramo. O sea, lo podés poner más en gramos, para que simplifique acá. O sea, si la densidad del agua es igual a 1, 1 kilo es igual a 1 kilo es 1000 gramos. O sea, 1 gramo, un mililitro es 1 miligramo. ¿Tá? Entonces, en lugar de 10 litros, podés poner 10.000 gramos. ¿Entendí lo que dije? O sea, esta fórmula la utilizaríamos cuando intervienen dos tipos de masa. Claro, En cada cuando caso, masa intervienen uno, masa dos dos. cuerpos que se transfiere energía. Claro, dos Por cuerpos. ejemplo, yo te dijera, un cubo de hierro a 100 grados se pone en contacto con un cubo de cobre a 50 grados. Entonces vos pondrías todo acá, ¿ves? Por ejemplo, la masa del hierro, el C1 del cobre, y la seguridad del hierro y la temperatura del hierro. Acá pondría la masa del cobre, el C del cobre y el T del cobre. Y sacar la temperatura final. Perfecto. O yo podría decirte, por ejemplo, la temperatura final es tanto, sacame el T1 del cobre. ¿A qué temperatura estaba el cobre si al unirlo tengo la temperatura final? O sea, acá te puedo cambiar te puedo pedir cualquier incógnita. Te tengo que dar otros datos. ¿Está bien? Claro. Y en Pues te caso de digo- que fuese a sacar, por ejemplo, el calor específico de uno de los Sí, cuerpos. creo que en los problemas que le subí para devolución al tutor, le pide calcular un calor específico. Entonces, ahí va a tener Bueno. todos los demás datos y te pido C1, por ejemplo. Bueno. Perfecto. Igual, la fórmula es la misma. Lo que cambia va a ser los datos La y la incógnita. incógnita. Claro, los datos y la incógnita. Van a tener todos los datos menos la incógnita. Bueno, entonces, ahora los problemas que me faltan, si queremos 1 o 2, lo que ustedes quieran, lo que vamos a ver es cálculo de la entropía por el método indirecto. ¿Se acuerda de eso? Combinar ecuaciones para obtener la entalpía por el método indirecto. ¿Está bien? Entonces dice, calcular la entalpía de formación del sulfuro de hidrógeno. ¿Está? Entonces me da todos estos datos. Todos los delta H y esto. Entonces, me dice, delta H de formación del dióxido. ¿Está? No me da la ecuación. Entonces yo me tengo que hacer la ecuación. ¿Cómo es la ecuación de formación del dióxido de azufre? Un azufre y 2 oxígenos. Acá, azufre más oxígeno, dióxido de azufre. Eso le vamos a dar muchas veces en los problemas que le damos en los ejercicios. ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen que poner el concepto de que yo tengo que saber que es una reacción de formación. Es la reacción de formación de un compuesto a partir de los elementos que están en la tabla periódica. Entonces acá eso lo igualo a 296,4. Acá no le di la reacción yo. Ustedes la reacción se la tienen que fabricar ustedes. Acá yo le doy el calor de formación del agua, pero no le doy la reacción. ¿Pero qué me importa? Si ustedes lo saben eso. La formación del agua es la formación del agua a partir de los elementos. Entonces ustedes ponen hidrógeno más un medio de oxígeno, agua. ¿Está? ¿Sí? Bueno, estas sí se las doy. Entonces ustedes escriben eso y ya está. Entonces tienen estas tres que son las ecuaciones que dato. ¿Está? ¿Sí? Entonces esas son las datos. Ya me armé todos los datos. Ahora, tengo que ir a la incógnita. ¿Qué me piden? La entalpía estándar de formación de este. No me da la ecuación. Entonces, ¿qué hago? La raya y tengo que poner la incógnita acá abajo. Yo no sé la reacción de formación, no me la dan acá. ¿Qué me importa? Si yo sé, yo estudié química, ¿no es cierto? Y digo, pues, no importa, me la hago. Entonces yo pongo acá sulfuro de hidrógeno y acá pongo azufre más hidrógeno. Acá esto está mal escrito desde el punto de vista de la nomenclatura porque acá el hidrógeno va acá adelante, ¿eh? Se pone adelante el sulfuro. Porque tiene menor electronegatividad. Bueno, entonces, entonces pongo eso, pero no importa, para ese caso dejamos así. Entonces, eso me lo fabrico yo, porque yo estudié y me lo fabriqué. Entonces ahora tengo que ubicar esta acá arriba, de acuerdo al resultado que tengo que obtener. ¿Está? Entonces, voy a la primera, voy a esta que tiene azufre. ¿Está? Miren, azufre tiene esta sola, ¿no es cierto? Acá no está azufre, y acá no está azufre, solo. ¿Está? Y el azufre, acá abajo, ¿de qué lado está? ¿A la izquierda o a la derecha de la flecha? El azufre está a la izquierda. Y acá está a la izquierda. Entonces, ¿esta cómo la pongo? ¿Igual o da vuelta? Igual. La pongo igual y copio el mismo. Igual. ¿Está? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer
es buscar hidrógeno. Miren, el hidrógeno está acá y en esta no tiene ningún hidrógeno. ¿Y el hidrógeno de qué lado está en esta ecuación de abajo? De la izquierda. En el lado de los productos. Esta reacción la voy a poner. Ah, no, el tal hidrógeno cual, es el reactivo, perdón. ¿La voy a poner igual o dada vuelta? Igual. 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 Vamos acá. Después, vamos a ver. Sulfídrico. ¿De qué lado está? De los productos. La única que tiene sulfídrico es esta. ¿Y dónde está acá? Del lado Esa sí izquierdo. la vamos a tener que invertir. A ver, tengo que dar vuelta. Entonces la doy vuelta. ¿Y Cambia el qué hago signo. con el delta? Lo cambio. Cambia. Bueno, después controlo otra vez. Antes de empezar los tachones, porque trato 8000 tachones y después ya no sale más nada, antes de empezar los tachones, todo el tacho. Esta dije, mira, sí, es la única que tiene azufre y está de acá. Esta lo hice bien. Esta es la única que tiene hidrógeno y está de acá. Esta es la que tiene sulfídrico y está de acá. Está bien, hice bien. Controlo que esté bien puesto. En este paso lo único que hago, ordeno. Ahora empiezo a simplificar todo lo que no va a aparecer acá abajo. ¿Tá? Entonces, dióxido de azufre, hay una molécula acá, otra acá, la cambié. ¿Tá? Ahora los oxígenos, voy a empezar a contar. ¿Cuánto oxígeno? 3 medios. El medio se va con el medio, o sea que 3 átomos de oxígeno acá, ¿cierto? De este lado. Sí. Agua se va con agua. Sí. Y acá el cuento. Acá tengo 2 átomos de oxígeno. Acá un medio de esto tengo un átomo de oxígeno, así que 2 acá y 1 acá, 3. ¿Está bien? Y acá tengo 3. Entonces puedo simplificarlo. ¿Está? Sí. ¿Entendieron? Entonces, quiere decir que esta reacción es sumada, me da esta. Una vez que comprobé eso, entonces hago lo mismo con el tache. Hago este, menos este, más este. Y me da este. ¿Ves que es una pavada, chicos? Es una recontra repavada. ¿O no? Bueno, Sí, tengo parece. otro problema, y todo esto me lo van a decir ustedes. Alguien me lo va diciendo. ¿Qué hago? Ahí está. Dice, esperé que corro esto para arriba. Tengo, entonces, calcular la entalpía de formación del etanal y la energía liberada cuando se queman 10, ¿qué dice acá? No, 10 gramos de 10 etanol. gramos de etanol. bueno, eso. Entonces, ¿cómo hago, chicos? Entonces, los datos que me dan son el delta H de formación del dióxido, el delta H de formación del agua y el delta H de formación. Me da los datos, pero me da ninguna ecuación. ¿Qué me Formamos, dice? hacemos la Claro. ecuación de formación. Exactamente. Dice, estos chicos estudiaron y no le importa que se los dé, porque ustedes ya saben lo que son y se las van a fabricar ellos las ecuaciones. Eso nosotros lo suponemos. No sé si será cierto o no. Entonces, ¿cómo fabrican la ecuación de formación del dióxido de carbono? Oxígeno y carbono. Carbono más O sea, oxígeno. carbono dióxido de más carbono. oxígeno igual a ese carbono. ¿Y la del agua? Hidrógeno más oxígeno. Claro, hidrógeno ¿Y más la oxígeno. etanal, de combustión del etanal? Carbono más hidrógeno más oxígeno. Claro, el etanal más oxígeno da, ¿qué cosa? Dióxido de carbono más agua. Claro. Porque cuando es un binario, un ternario, perdón, carbono, hidrógeno, oxígeno, da dióxido de carbono más agua. Siempre le vamos a dar un binario o un ternario. Y O siempre sea, va a la dar, combinación. claro, y siempre el producto de la reacción va a ser dióxido de carbono más agua. Tal cual, como dijeron ustedes, ahí están. ¿Ven? Un tip importante. Cuando ustedes tengan tienen que obtener los índices estequiométricos, ¿no? Acá les conviene poner un medio para que le quede un mol. También podrían poner 2, 1 y 2, pero le conviene un medio si le tenemos un mol, porque el delta H es por mol. Si le toca mol, tiene que multiplicar esto por 2, ¿entienden? Sí. Y la información tiene que tratar de que le quede acá 1. Si no, tiene que multiplicarla por 2. Bueno, entonces, ustedes van a tener que igualar esta ecuación. Entonces, lo más fácil es dejar para el último el oxígeno, al final. Ustedes ponen metanal más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Entonces ustedes dicen, ¿cuántos carbonos hay de acá? 2. 2 Entonces carbonos. ponen, ¿ya? ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 8. Acá, 4. 4. Ah, Entonces, ¿cuántos ponen acá? 2, 2 por 2, Usted me 4. parece coche, por eso. Claro. Entonces,
hacen, digamos, igual los carbonos y los hidrógenos. Los oxígenos dejan para el final. Entonces cuentan acá. 2 por 2, ¿cuántos oxígenos son? 4. 4, 4 más 2, 6. 6. a ver, espera. 2 por 2, 4, 6. ¿Qué pasa que no da? ¿Por qué pone 5 medios? Ah, no, 4 y 2, sí, son 6 moléculas de oxígeno. 6. ¿Por qué pone 5 medios? Está Ahí mal va esto. 5, 2 medios de Ah, oxígeno. no, está bien, chicos. Está bien. Yo me equivoqué. O sea, del lado de los productos tengo 2 por 2, 4 y 2, 6. ¿No es cierto? 6 del lado de los productos. ¿Y cuánto tengo del lado de los reactivos? 6. 1. Entonces le tengo que agregar cuánto para que me quede 6 igual que allá. No, si Acá 5 tengo medio 2 por por 2, 2. 4, 6. De este lado hay 6. De acá tiene que haber 6. Acá tengo 1. Entonces, ¿cuánto tengo que agregarle? 5. 5. 5. Entonces, como es impar, pongo Bueno, 5 por eso. medios. Si como es impar, 5 medios. Si me hubiera dado, por ejemplo, 8, pongo 8 medio. 7. No. Ah, Si me da 7 8 medio. es 7 más 1. Porque tenemos Claro, exactamente. Cuando es impar, pongo 5 medios. Entonces, 5 más 1, 6. ¿Entendieron? Le voy a practicar un poquito para igualar esa ecuación de Bohr. Siempre dejen el oxígeno para el final. ¿Está bien? Bueno, Bueno, después una vez que tienen hecho esto, ¿qué tienen que hacer, chicos? y la formación de entalpía. Claro, entonces tienen que hacer la raya y abajo tienen que poner la incógnita. ¿Cuál va a ser la incógnita? ¿Cuál va a ser la incógnita? Dice calcular la formación del etanal. No la tengo escrita. ¿Cuál va a ser la reacción de formación del etanal? carbono más hidrógeno más oxígeno. Bien, entonces pongo acá. Esperen. Esto es carbono más hidrógeno más oxígeno, etanal. ¿Está? Lo mismo, pongan el carbono y el oxígeno lo dejan para el final. ¿Está? Entonces, esta Profe, reacción. Sí, ¿podría repetir lo último que estaba explicando? Que se me ha sí, cortado el wifi. el audio. Bueno, o sea, ustedes ya tienen todas las reacciones. ¿Llegaste a que tengo todas las ecuaciones problema? ¿Las ecuaciones datos? ¿Eso lo Sí, entendiste? Bien, tengo todas las ecuaciones datos que son estas. Entonces yo tengo que tener la ecuación problema. Lo que me pide es la formación del etanal. Pero no me da la reacción, tengo que armármela yo. Entonces pongo etanal acá y acá le pongo los reactivos. O sea, ahí está la reacción problema que yo quiero obtener en el delta H. Entonces tengo que hacer la raya y poner esta abajo. ¿Sí? sí, ¿Está sí. bien? Bien. Entonces hago la raya. Acá pongo la raya y copio esto acá abajo. ¿Está? ¿Y qué tengo que hacer arriba de la raya? Sumar Ordenar, todo, ordenar los componentes. las ecuaciones en el mismo estado o al revés, de acuerdo a lo que está acá abajo. ¿Está? Entonces, Claro. vamos a ver esta primera, ¿cierto? Esta primera. Mirá, esta primera tiene carbono y la única que tiene carbono es esta. ¿Ven? ¿Y dónde está el carbono en la de acá abajo? La izquierda. Entonces, ¿qué Claro, a la hago? ¿La izquierda. dejo así o la La cambio? dejamos igual. La La dejamos dejamos igual. igual todavía. Bueno, tengo que ver la segunda. ¿Tá? Miren, la segunda, la única que tiene hidrógeno es la segunda. Voy acá, ¿de qué lado lo tengo el hidrógeno? De la izquierda la dejamos igual. Entonces la dejo igual y le copio esto. ¿Tá? Nada más que ahora no hago nada, solamente voy ordenando. Esta que tengo acá abajo, ¿no es cierto? ¿La pongo así o la doy vuelta? La damos Fíjense, vuelta. claro, tengo el metanal acá atrás y acá tengo el metanal acá. Entonces esta la copio al revés. ¿Qué le hago? Este 1000 y pico lo cambio y le pongo la multiplico por -1. O sea, le cambio el signo. Multiplicar por -1 y cambiar el signo. Ponerle más acá y ya está. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. después controlo, a ver, dice bien, el carbono, la única que tiene carbono es esta y está de acá, está bien. Hidrógeno, la única que tiene esta segunda, está de acá, hice bien. Etanal, lo único que él tiene esta, la di vuelta, está bien, hice bien. Antes de hacer nada de tachonear, porque después tachonean y hace un desastre, me fijo que las ordené bien. Entonces ahora empiezo a tachar. ¿Está? Acá hay 2 dióxidos, saco, acá había un dióxido. Entonces, como tengo 2 dióxidos acá abajo, tengo que multiplicar esta por 2. Entonces multiplica esta por 2 y acá lo multiplico por 2. Entonces ahí después tachoneo. Lo practican esto. ¿Está? Entonces voy tachoneando
y lo practican eso, después lo hacen de nuevo, si quieren ustedes, sin mirar acá, para como práctica. Entonces después sumo acá y me queda acá. Una vez que sumé, Profe. hago lo mismo con esto acá. Sí. ¿Por qué le agregaste 2 moles a la primera ecuación? Le agregué 2 moles porque ¿qué pasa acá? El dióxido de carbono no está acá abajo. Entonces yo tengo que multiplicar estas ecuaciones por parámetros para que se simplifiquen. ¿Eh? En esta ecuación acá abajo, fíjate que yo tengo 2 moles de dióxido. Acá, ¿ves? ¿Ves que acá hay 2 moles de dióxido en la de etanal esta? Sí. Entonces, como yo tengo 2 de dióxido y lo tengo que simplificar con esta de acá arriba, si yo pongo una sola ecuación, tacho 1 y me va a quedar un dióxido y no tiene que aparecer acá abajo. Entonces, ¿qué hago? Yo multiplico esto por 2 y le multiplico por 2 también al del tache para que pueda cortar esto con esto. ¿Entendiste? Sí. Y en la segunda también ocurre lo mismo, que le agrega 2 moles. Y la segunda es lo mismo. Acá tengo 2 moléculas de agua y acá tengo una molécula de agua. Entonces yo multiplico por 2 acá, entonces el 2 moléculas de acá lo corto con esta. Sí. ¿Está bien? Después cuento los oxígenos, me veo cuánto me queda y lo pongo acá. Esto es lo que tienen que practicar un poquito. Pero una pavada, es fácil. Lo importante es que ordenen bien. Después tengo que simplificar acá para que no me quede nada. Y una vez que la suma me queda bien, hago lo mismo con los del touch. ¿Entendieron? Sí. Bueno, acá le pido una cosa que a veces le decimos, dice, ¿cuánto es? Fíjense la otra pregunta que le hacía. Dice, la parte de la pregunta, la energía que se libera al quemar 10 gramos de etanal. ¿Está? O sea, el calor liberado. Entonces, ¿qué dato voy a tener que conocer? Y este delta H que tengo. Este delta H que obtuve acá, del etanal, que es el calor de combustión del etanal, ¿no? Calor de combustión del etanal. ¿Qué me dice? Que se liberan 194 Por mol. Claro, por mol. Ya tenemos acá el peso 10 molecular. gramos. Claro. Entonces, ¿yo qué digo? Paso eso a moles, a gramos, y calculo, por ejemplo, cuántos, 10 gramos de etanal, cuántos moles son. Divido 10 por 44, que es la masa molar del etanal, y me dice que 10 gramos son 0,22 moles. ¿Tá? O puedo pasar al revés, puedo pasar los moles a gramos, lo mismo. Entonces yo digo, si con un mol se liberan 1164 kilojoules, con 0,27 moles X. O al revés, puede pasar los moles a gramos, lo mismo como ustedes quieran. ¿Entendieron, chicos? Sí. Bueno, ahora le va a ¿Puede quedar... repetir, profe? ¿Cómo? Sí. Digo, se volvió a repetir Sí, esa te lo parte. repito. Que me, Sí. no- Esta parte, que a veces nosotros la preguntamos, es decir, a ver si, ¿para qué le preguntamos esto? Para ver si ustedes entendieron, ustedes calcularon el 194 kilojoules por mol. ¿Está? Perfecto. Sí. ¿Cierto? Pero yo no sé si ustedes obtuvieron eso y no saben qué cuerno es ese 194, o entienden que eso es el calor que libera un mol de etanal cuando yo lo quemo a la presión de una atmósfera y a 25 grados. Entonces yo te pregunto, Sí. ¿cuánto calor se libera cuando yo quemo 10 gramos? ¿Cierto? Entonces, decir, esto está en moles. Entonces, una manera de calcularlo es pasar los 10, pasar los 10 gramos a moles. Entonces, ¿qué hago? Divido los 10 gramos por 44, que es la masa molar del etanol, y me da que 10 gramos equivalen a 0,27 moles. Eso lo saben hacer, ¿cierto? ¿Sí? Si yo quiero pasar Sí. 180 gramos de agua a moles, hago 180 dividido 18 y me da 10 moles. ¿Está bien? Bien. Entonces ahí hice los moles. Ahora yo digo, si se puede hacer una regla de 3. Si 1164 kilojoules se liberan cuando se quema un mol de etanal, con 0,27 mol de etanal X. Entonces, ahí me da la cantidad de calor liberado cuando se quema un 10 gramos de etanal. ¿Entendieron? Profe, ¿por qué hay en donde dice energía igual a N por delta H igual a 0,02? Claro, Que existe porque una ¿qué pasa? red. Claro, ¿Cambiaste ustedes algo? si les ve más fácil, hagan una regla de 3. Si 1164 es un mol, 0,27 moles X y sacan. Y si quieren, usa esta fórmula, que es
la energía es igual a n veces delta H, porque delta H, ¿qué es? Joule por mol. Entonces lo multiplico por el número de moles y me va a dar 0,27 por esto. Pero si no quieren saber esta formulita, haga una regla de 3. Si 1064 es un mol, 0,64 mol es X. ¿Entendieron? Si delta H es energía liberada por mol, si lo multiplico por el número de moles, ahí me va a dar el delta H por la cantidad de moles que yo quemé. Profe, Pero si no yo quiero usar esta formulita, haga una regla de 3, más fácil. ¿Está? Claro, pero como vi que tenía 0,0227, Claro, los moles eso dice es, 0,27. eso es la cantidad de mol Simplemente. equivalente a los 10 gramos. Claro, exacto. Claro, pero Entonces viste se que en la quemaron forma 10 gramos. agregó otro cero, ¿viste? No, hay un cero más, 0,02. es 0,027. 0,027 moles. Bien, chicos, ahora, el siguiente problema es otro más, que se lo dejo resuelto acá, que dice, delta H de la reacción es tanto, sabiendo que calcular el delta H de la reacción. Lo mismo. Estas son las ecuaciones datos, esta es la ecuación incógnita, ahí está resuelto. Más de lo mismo. Es para que practiquen. ¿Está bien? Bueno, Bueno, profe. entonces, esta unidad va a tener los siguientes problemas. Problemas de cálculo directo para todos, cálculo directo e indirecto de la entalpía, cálculo directo de la entropía, cálculo directo de la energía libre, y solo para los que no son de termodinámica, método indirecto de cálculo de la entalpía, que es aplicando la ecuación de Hess y la Lavoisier-Laplace. O sea, lo de informática no ven los de método indirecto. Exactamente. Por lo tanto, tampoco ven las ecuaciones de Lavoisier-Laplace y de Hess, porque eso lo necesitas para calcular en forma indirecta el cálculo de entalpía. Perdón, sí, entalpía. ¿Está bien, chicos? ¿Están más cerca ahora de lo que es la unidad 7? ¿Se entendió más? sí, sí. Sí, muchísimo. Sí. Bueno, ya está. Chicos, si alguno no se pudo conectar por alguna razón y se le consultan a ustedes, denle una mano. Así llegan a esto, ¿está bien? ¿Lo puedes A subir, los por otros favor? chicos. Y ahora cuando corto, subo esta presentación. Dale. Y si quieren, les subo el resumen de la que vimos antes, que es la parte teórica. Sí, y una profesora también iba a subir, pero no subieron nada. Bueno, yo subo, también es lo mismo, Dale. es lo de Eugenia, lo de ella. Subo todo, pues yo lo tengo, la presentación de ella. Así que subo, van a estar la presentación mía, la presentación de Eugenia, el resumen de la presentación mía, lo más vinculado a los temas prácticos y estos problemas. ¿Está bien? Listo, Flama. Perfecto. Bárbaro, Dale, chicos. nos vemos. Bárbaro. Muchas gracias, profe. Cuídense Hasta mucho. luego. Chau, chau. Hasta luego. Chao.